Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez vamos a instalar el Prime OS en nuestra máquina virtual de VirtualBox. Procedemos a descargarla. Atención, el video de cómo descargar Prime OS, se los dejo en la descripción. Una vez descargado, lo que vamos a hacer es irnos a VirtualBox y darle a una nueva máquina. Acá vamos a ponerle un nombre. Aquí vamos a seleccionar la imagen, ¿verdad? Donde está descargada. Yo voy a buscar en otro y por aquí tiene que aparecer. Ahí está el Prime OS estándar, le damos a abrir. Aquí en tipo le decimos Linux. Y acá en versión le decimos otro por 64. Aquí abajo. Le damos a siguiente. De memoria RAM le dejo 5000 megabytes y de procesadores le dejo dos procesadores. Le doy siguiente. Luego acá vamos a decirle, voy a dejarle de disco duro 17 gigas y por acá le voy a dar a siguiente y le damos terminar. Vamos a irnos aquí antes de encender la máquina. Vamos a irnos a configuración y nos vamos a pantalla. Si está BMS VGA, lo vamos a cambiar a VBox VGA, la primera que aparece. Dimos a aceptar. Bien, ya está hecho esto, lo vamos a dar a iniciar. Lo que vamos a hacer aquí es a instalarlo, así que vamos a picar en la tercera opción, Install. Ya nos aparece esto, lo que tendremos que hacer es crear una partición. Aquí tendremos que navegar con las teclas de navegación, ok. Vamos a decirle crear, luego acá abajo le decimos ok y le damos enter. Le decimos que no vamos a usar GPT. Aquí dice que tenemos este espacio libre que son los gigas que le puse antes de memoria. Le vamos a decir que es nuevo y luego de tipo primario. Aquí lo vamos a dejar tal como está. Le decimos booteable y damos enter. Nos vamos acá donde dice escribir y decimos escribir, escribimos yes. Aquí escribimos yes y damos enter. Está esperando el proceso, ya terminó. Ahora lo que hay que hacer para salir de aquí es irnos acá, quitar. Y ya tenemos la partición que nos aparece ahí. Le vamos a dar un enter para ok. Elegimos la primera opción que es X4. Le damos a enter. Luego acá le decimos sí. Decimos sí. Y aquí le vamos a decir que lo vamos a reiniciar. Le decimos reboot. Y damos un ok. Bueno, nos aparece de nuevo lo mismo. Lo que tendremos que hacer es darle a cerrar aquí. Lo apagamos. Y decimos aceptar. Nos vamos a dirigir a la máquina aquí, seleccionada en configuración. Y vámonos a almacenamiento. Aquí donde dice controlador ID. Vamos a eliminar. Y ya dejamos esto así. Vamos a dar a aceptar y listo. Ahora sí lo arrancamos. Ya nos aparece esto. Nos aparecen 4 o 5 opciones. Vamos a elegir la primera. Y listo, ya nos está iniciando nuestro Prime OS. La siguiente es con el teclado aceptar todo esto. Y bueno gente, lo siguiente es llenar todos esos datos y ya estamos en la máquina, ¿verdad? Ya podremos usarla y todo. Y bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que el video les guste, que les funcione y nos vemos en una próxima edición. Adiós.